Hola a todos, muy buenos días. Día lunes, comenzando la semana. Shavua Tov para todos. Y aquí estamos en una nueva clase de Pirkei Avot. Para comenzar, quiero disculparme porque la semana pasada, el día miércoles, estábamos en nuestra clase y yo no me di cuenta que se había cortado la señal y yo seguía hablando. Incluso terminé mi clase y después cuando terminé me di cuenta que se había parado, así que me disculpo y por eso es que el día de hoy vamos a retomar la clase desde donde justo yo había comenzado y vamos a seguir con la Mishnah y vamos a avanzar un poquito más. Me dieron un poquito más de tiempo, así que vamos a tratar de usarlo y de poder completar lo que no alcanzamos a hacer la semana pasada. Así que muchas gracias y disculpas. Eh, la clase del día de hoy, el día de clases, ¿no es cierto?, de Torah del día de hoy, en nuestro Facebook de Esh Chile y Esh Latino, es en agradecimiento por la donación de la familia Cooperman Vivanco, en agradecimiento a Hashem por todas las brajot, a su familia y a la familia Libedinsky Cooperman, y agradecer con mucho cariño todo lo que hacen nuestros queridos Rabanim y sus esposas. Muchísimas gracias, familia Cooperman Vivanco, y también para la familia Pizarro Einisman por la refuah shlema de David Ben Fela. Que escuchemos buenas noticias, que pronto ya sepamos cosas buenas de todos nuestros Jolim, de nuestra comunidad y de toda Israel y obviamente de todo el mundo. Entonces vamos a comenzar, vamos a retomar, como dije antes, para los que se están conectando recién, vamos a retomar de donde lo que perdimos la semana pasada porque hubo un problema de señal. Entonces vamos a volver a ver aquello que empezamos en la semana pasada y continuar. Entonces dice así, estamos en la Mishnah número 17 del tercer Perek de Pirkei Avot. Dice así, Rabbi Eliezer Ben Azaria Omer, Im en Torah, en derech eretz. Dice que si no hay Torah, no hay estudio de Torah, en derech eretz, no hay buen comportamiento, no hay buenos modales, no hay buenas cualidades. Y después dice, Biem derech eretz en Torah. Y dice que si no hay derech eretz, no hay Torah. Y después continúa y dice, Im en chochma, si no hay sabiduría, en ira. Im en ira, y si no hay, temor a Shem, entonces en chochma no hay sabiduría. Y después empieza a decir y dice, bien binah, si no hay entendimiento, en dat, no hay conocimiento, beim en dat, y si no hay conocimiento, en binah, no hay sabiduría, en kemach, en Torah, y si no hay harina, si no hay sustento, en Torah. Vamos a continuar, ¿no es cierto? Vamos a retomar desde donde quedamos la semana pasada, vamos a ir profundizando ahora. ¿Qué nos quiere decir esta Mishnah? Que por eso la titulé que viene primero, el huevo o la gallina, porque si se dan cuenta, la forma en que está hecha la Mishnah es como, si no hay Torah, no hay derech eretz. Si no hay Torah, no hay buen comportamiento, no hay buenas cualidades. Y si no hay buenas cualidades, no hay Torah. Entonces, ¿qué va primero? ¿Por qué me nombra uno primero y después el otro y después pone el otro primero? Entonces dice así, que si no hay Torah, no hay Midot Tovot, y eso estábamos hablando la semana pasada. Si no hay estudio de Torah, no hay buenas cualidades. Pero si no hay buenas acciones, no hay Torah. Y como dije antes, no se entiende qué es lo que va primero, qué es lo que me está diciendo esta Mishnah. Entonces, el primer concepto, ¿qué nos dice? Dice que siempre el que va primero es dependiente, ¿ok? Y el segundo, lo que nos está diciendo es que si no está de hecho de esa forma, entonces como si no estuviera lo otro. Como dice nuestra Mishnah, si es que no hay Torah, perdón, si no hay Derech Eretz, no hay Torah. Entonces, ok, puedes tener Torah, pero Imen Derech Eretz es como si no hubiera. Entonces vamos a ver primero el primer ejemplo. Dice, si no hay Torah, no hay Derech Eretz, no hay buenas cualidades. Entonces alguien puede decir, esto estábamos hablando la semana pasada, yo conozco mucha gente que no tiene Torah, ¿no es cierto? Y tiene buenas cualidades, que no estudia Torah y tiene buenas cualidades. Y la verdad es que, por supuesto, que hay gente que tiene buenas cualidades, pero son según lo que su instinto les dice, lo que el instinto o el sentido común le está diciendo. Por ejemplo, está mal robar, está mal faltar al respeto. Muchas de esas cosas no necesitamos que estén escritas en algún lado para entender que están mal o que no son una forma buena de comportarse. Entonces, vemos que una persona con inteligencia
podría entender qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Pero lo que nos está diciendo esta Mishnah, que con sentido común, es solamente puedes entender lo que está bien o lo que está mal a un cierto límite. Y la pregunta es, ¿por qué a un límite? ¿Cuál es la diferencia con Torah? Entonces, ¿qué pasa si es que a alguien nos falta el respeto? ¿Okay? Una persona normal te va a decir, no dejes que te falte el respeto, devuélvelo, grita más fuerte, falta el respeto de una forma más fea. Entonces, o humíllalo más de lo que él te humilló. Y la mayoría del mundo va a estar de acuerdo con esto. Si te están faltando el respeto, defiéndete. Eso es lo que nos va a decir la sociedad. Y esto ocurre no solo con gente desconocida, sino como mencioné la semana pasada, muchas veces vemos esto al interior de un hogar, al interior de una familia. Vamos de repente de paseo a algún lugar cuando podíamos salir y veíamos a niños gritándole a sus padres uno puede ver conflictos familiares, ¿no es cierto? Y vemos que hay como una competencia de quién insulta más fuerte o quién grita más fuerte en un tono más alto. Y esta es la forma de pensar en el mundo sin estudio de Torah. Si vamos a ver a la Torah, ¿qué dice del respeto? Nos va a decir qué es esto. ¿Qué hace la gente gritando? ¿Qué hace la gente faltándose el respeto? Por más de que sea sentido común, que si es que alguien me grita yo tengo que gritar más fuerte, o si alguien me insulta yo me tengo que defender, la Torah nos va a preguntar qué es esto, de qué forma se está comportando nuestra sociedad. Entonces, la Torah dice que aquella persona que no contesta y es capaz de quedarse callado cuando le faltan el respeto o cuando lo agreden de una forma verbal, dice la Torá que Hashem le manda brajot, le manda bendiciones con la misma fuerza con la que él saca el sol al mundo. Con esa luz, Hashem quiere, Hashem ama a la gente cuando alguien le dice algo y se queda callado y sabe controlar sus instintos, porque la Torá es el autocontrol. El autocontrol para la Torá es número uno. Por eso, Hashem ama tanto a aquellas personas que son capaces de controlarse, porque no somos animales. Nosotros no tenemos que reaccionar según instintos o según lo que hace la sociedad. Yo tengo un intelecto, y eso me está diciendo la Torah, tú tienes que ser capaz de con tu intelecto poder controlarte. Entonces, cuando hablamos de buenas cualidades de Ner Jerez, el sentido común, lo que dice la sociedad es una cosa, pero lo que te dice la Torá es otro nivel, va mucho más allá. Por eso el Pirkei Avot, nuestra Mishnah, dice, si no hay Torá, no hay cualidades. A un nivel alto no hay cualidades. Sin Torá, puede que no mate, que no robe, que sea cordial con los demás, pero tengo un autocontrol en situaciones de prueba en mi vida. De hecho, la halajá dice que el respeto hacia un padre o una madre es súper estricto. La Torá habla de eso y es súper estricto. Aunque tu papá te avergüence delante de miles de personas, sea lo que sea que te haga, el hijo debe por obligación quedarse callado. Y obviamente, entre paréntesis, un papá no debería llegar a eso tampoco, es un ejemplo extremo. Pero estos conceptos no existen en el mundo. Nosotros vemos que si un padre a lo mejor ofende a su hijo o hace algo que lo avergüenza, el hijo lo primero que hace es rebatir. ¿Ok? Yo entiendo que muchas veces hay gente que no entiende esto, pero el valor que la Torá nos enseña hacia nuestros padres es inmenso. Y la gente de afuera nos va a ver, estás loco, ¿cómo no respondes? ¿Cómo no te defiendes? Yo tengo autocontrol. Yo entiendo que para la Torá el valor de un padre, de una madre, es, es enorme. Ellos me dieron la vida. Independientemente a lo mejor los errores que han cometido, porque también son humanos a pesar de ser padres, yo les debo respeto por el simple hecho que me dieron la vida. Entonces, si nosotros les preguntamos a la gente qué es robar, la mayoría nos va a responder asaltar un banco, robarle la cartera a una señora en la calle, pero robar para el judaísmo, como hablamos la semana pasada, no sé si esto ya se había alcanzado a grabar, también es tomar algo sin permiso de otra persona. La Torá abre la mente a otros conceptos de la profundidad de distintos valores que ya existen, que existen en la sociedad, pero en la Torá es mucho más profundo. Sin Torá, nunca hubiésemos pensado que tomar algo sin pedir permiso es como robar. El problema del sentido común
es que todo lo que hagamos va a ser bueno o malo, pero ¿por qué? Porque lo vamos a justificar según lo que nosotros entendemos. No lo vamos a justificar según nuestro manual de vida que se llama Torá. No vamos a tener ni parámetros ni límites, porque todo es acorde, a mi sentido común. Y la Torá es mucho más allá que eso. Si no hay Torá, no hay cómo entender dónde estás parado y no hay cómo medirte. Después vemos el flip side, cómo se da vuelta a esto, el que viene primero, el huevo o la gallina. Entonces después dice, si no hay derech, si no hay buenas cualidades, no hay Torá. Entonces, ¿cómo puede ser esto? No acabamos de decir lo contrario, si no hay Torá, no hay derech. Entonces vamos a entender lo que nos está diciendo es, una persona que estudia Torá, que escucha clases de Torá, pero no tiene buenas cualidades, es como si no tuviera Torá. El objetivo de la Torá es cambiar, es ser un mejor ser humano, ser una mejor persona, un mejor judío, un mejor ciudadano. Eso es la Torá. La Torá no es un libro de cuento, no es un libro de historia, no son frases bonitas. La Torá es un manual para que nosotros podamos cambiar. Vinimos a este mundo de cierta manera y tenemos que salir de este mundo de otra manera. Venimos a crecer, venimos a mejorar. Si no hay Torá, no hay manera de que podamos lograr eso. Pero si estudias Torá, tienes que esforzarte. No es automático, no por estar estudiando Torá o por escuchar una clase significa que yo ya soy una buena persona que tiene buenas cualidades. La Torá es una guía, la Torá es una ayuda, pero yo tengo que esforzarme. Entonces, por ejemplo, una persona que se despierta, una persona que trata de cumplir con Torá o Mitzvot y que se levanta en la mañana para hacer shaharit, para rezar, se transforma en alguien disciplinado, en alguien que no es flojo. ¿Por qué? Porque es zariz, porque es ágil, se levanta. Entiende que hay una hora que tiene que rezar. Alguien que bendice, ¿no es cierto?, algo antes de comer o de beber, es alguien agradecido. Es alguien que trabaja la arrogancia, que entiende que hay alguien sobre él. Alguien que da tzedakah, es alguien bondadoso, y así, todas las mitzvot nos ayudan a refinarnos nuestras cualidades, pero tenemos que aplicarlas, no dejarlas en conceptos nada más. La Torá está hecha para construir a la persona. La Torá, si nosotros vemos en el Humash, nuestros 5 libros, ¿no es cierto? Vemos que al principio está Bereshit, Shemot, y después viene Vayikra, Bamidbar, Devarim, y los primeros 2 libros, o sobre todo Bereshit, es la historia, es como historia de nuestros patriarcas, ¿ok? Eso es Bereshit, la historia de nuestros patriarcas. Y después, los otros libros están más enfocados, si bien siguen hablando de la historia del pueblo judío, pero empiezan a hablar mucho más de los korbanot, de los sacrificios, de las leyes, de otras cosas. Entonces, la Torá puso primero la historia de nuestros patriarcas y después las leyes, ¿no es cierto?, de los korbanot, del libro de Vayikra y todas las otras cosas, para mostrarnos la importancia de las buenas cualidades que tenían nuestros patriarcas. Y que eso es lo más importante de todo. Y nosotros los vemos con Jacob. Jacob, ¿no es cierto?, se iba a casar con Rachel. Y en su jupá le cambian a Rachel por Lea. Él podría reaccionar de una forma, ¿no es cierto?, agresiva, de cambiar a mi novia. Podría reaccionar de una forma muy mal. Pero Jacob, nuestro patriarca, una persona tan refinada, que entendía que lo que estaba viviendo, la situación que la estaba viviendo, se la estaba mandando a Kadosh Baruj Hu, se la estaba mandando a Hashem. Entonces, ¿con quién se iba a enojar? ¿Con Dios? ¿Con el creador del mundo? Entonces, todo lo que hace la Torá es construir al hombre. Después continúa la Mishnah, nuestra Mishnah, y dice, Im en Jochma en Irá. Im en Irá en Jochma. Dice, si no hay sabiduría, no hay temor a Hashem. Y si no hay temor a Hashem, no hay sabiduría. Entonces, si la persona no profundiza en el estudio de la Torá para comprender la grandeza de Hashem, de HaKadosh Baruj Hu, del creador del universo y de sus mitzvot de la Torá, entonces no va a poder llegar a temerle a Hashem y cumplir sus mitzvot. Si no entiendo lo profundo que es la Torá, de la sabiduría que tiene, de vuelta, que no solamente un libro de historia o de cuentos, y es mucho más allá que eso, incluso no está tampoco un libro de leyes, es un conjunto de muchas cosas, algo muy profundo.
Y cuando entiendo de que esto que es algo muy profundo, que es algo divino y me lo tomo en serio, entonces voy a llegar a ese nivel de tener ira Shamaim, de tener un cierto temor a Hashem. Cuando hablamos de temor no significa que tengo que vivir con miedo a Hashem. Estamos hablando del temor a Hashem, es un respeto al creador del universo. Entonces, si no hay temor, continuamos, ¿no es cierto? Si no hay temor a Hashem, si no hay ira, no hay sabiduría, dice después. Entonces, si no soy capaz de comprender que todo viene de Hashem, entonces nunca voy a poder adquirir la sabiduría de la Torá de forma íntegra. Si yo no entiendo que esta Torá y todo lo que me sucede y todo lo que ocurre es min hashamayim, como decimos, viene del cielo, es de Hashem, entonces nunca voy a poder bañarme en la sabiduría de la Torá de una forma íntegra. Y después continúa y dice, Im ein irá en jochma, si no hay sabiduría, no hay temor a Hashem. Im ein biná, si no hay conocimiento, en jochma, perdón, im ein biná, en dat, perdón, si no hay conocimiento, no hay comprensión. Im ein dat, en biná, y si no hay comprensión, no hay conocimiento. Im ein kemach, si no hay sustento, en Torah, im ein Torah, en kemach, si no hay Torah, no hay sustento. Entonces, primero quiero hablar de estos tres niveles de entendimiento que nos habla la Mishnah, y son los tres niveles de entendimiento que habla nuestra Torah, que es Jochma, sabiduría, Binah, entendimiento, y Dat. Estas tres cosas las mencionamos, ¿no es cierto?, en la Amidá todos los días. Entonces, quiero profundizar en cada uno de ellos. Jochma. ¿Qué es la Jochma? ¿Qué es la sabiduría? Entonces la Jochma consiste en el conocimiento de todo lo que uno escucha de otras personas. ¿No es cierto? A los sabios se les conoce como Talmid Jajam. ¿Por qué? Porque siempre están estudiando. Y es imposible ser un sabio sin ser constantemente un estudiante. ¿Ok? Es un nivel también de humildad. Entender de que la sabiduría que una persona puede llegar a tener, la jochma, es porque uno es un talmid, porque uno estudia, porque uno se alimenta su sabiduría de otros lugares, de Sfarim, de libros, de la misma Torá, de Rabanim, de clases. Esa es, ¿no es cierto?, la sabiduría. Entonces, Pirkei Avot, en otro lugar sale que ¿quién es el sabio? El que aprende, ¿no es cierto?, de todas las personas. El que es capaz de ver en las otras personas y aprender, llevarse un aprendizaje para sí mismo. Después viene la biná. La biná es el entendimiento, ¿ok? Entonces biná viene del lenguaje livnot en hebreo. Y livnot en hebreo significa construir, ¿ok? Y de ahí que biná es desarrollar los conocimientos que adquirimos y construir sobre ellos. O sea, toda esa jochma que yo fui capaz de adquirir a través de un estudio, de un sefer, de un libro, de una clase, de un rabino, lo hago parte mía. Y no solamente lo dejo ahí, sino que hago livnot, sino que empiezo a hacer una biná, un entendimiento. ¿Por qué? Porque soy capaz de construir en base a eso. Después viene el dat. Y el dat es el conocimiento. Entonces, el conocimiento también se refiere como el Ruach HaKodesh, como una inspiración divina. Entonces, hoy en día no tenemos mucha inspiración divina, ¿okay? Estamos viviendo en otra época donde es mucho más difícil obtenerla. Pero dice que hay un momento en que el ser humano en esta época puede tener inspiración divina, el Ruach HaKodesh. ¿Y cuándo es? En el momento en que los padres le ponen el nombre a su hijo. ¿Okay? Dicen que cuando el papá sube a la Torá, en el momento que le pone nombre a una hija o en el Brit Milá, en ese momento el nombre que sale, si bien nosotros sabemos que lo hemos pensado, pero ese pensamiento también es algo que recibimos de arriba, es Ruach HaKodesh, es inspiración divina. Y el nombre, sabemos que tiene un efecto muy fuerte en el niño, en la persona. ¿Okay? Tiene un significado profundo, el cual le va a atribuir, ¿no es cierto?, ciertas personalidades a la persona y cierto mazal. Entonces,
yo muchas veces he escuchado historias de incluso padres que tienen un nombre pensado y llegan al momento de la Torá, el Brit Milá, y les sale otro nombre. Pero muchas veces no escuchamos esa historia. Pero sí le quiero contar una pequeña historia de que, no sé si se acuerdan que hace algunos años atrás, yo creo que ya unos 4 o 5 años atrás, hubo un secuestro a tres jóvenes de una yeshiva cerca de una frontera y Hamas los secuestró. Y los secuestró y obviamente, lamentablemente, los mató. Y uno de estos niños era, ¿no es cierto?, Naftalí. No sé si se acuerdan. Entonces la madre de Naftalí, que era uno de estos niños secuestrados por Hamas, cuenta que tuvo consuelo, un consuelo parcial, cuando murió su hijo. Y escuchen por qué. Porque cuando supo que su hijo murió, el mismo día que lo secuestraron, o sea, que no que pasaron varios días y después los mataron, sino que el mismo día que secuestraron fue que lo mataron, eso le dio un poco de consuelo. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que nunca falló su hijo desde su bar mitzvah en ponerse tefilín. O sea, el día en que él lo mataron, ese día él alcanzó a ponerse tefilín en la mañana. Si ese niño lo hubiesen matado, ese joven lo hubiesen matado días después, lo más probable es que no se hubiese puesto tefilín los otros días. Ahora, ¿por qué eso le dio consuelo? ¿Qué pasó? Este niño se llamaba Naftalí, ¿ok? Que es la raíz de donde viene la palabra tefilín. Y que esta era la pasión más grande que tenía su hijo. El día de que se hizo su bar mitzvah en adelante, tenía una pasión enorme. En la postura de su tefilín nunca falló. Entonces, incluso el día en que murió, alcanzó a ponerse los tefilín. Eso que hacía con tanta pasión, lo alcanzó a hacer. Entonces acá vemos cómo el nombre de la persona que le entregamos a una persona es algo 100% que viene de una inspiración divina. Y ese es el Dat. Entonces, hablamos ahora de los siguientes 4 puntos. Dijimos, si no hay conocimiento, no hay comprensión. ¿Qué quiere decir eso? Si la persona no presta atención para comprender correctamente la Torá que estudió o de las enseñanzas que aprendió, ¿no es cierto?, de su rabino, de su moré, entonces no sabrá los motivos y el razonamiento de lo estudiado. No va a entender qué fue lo que estudió. ¿Ok? La persona tiene que prestar atención. Después viene y dice, si no hay comprensión, no hay conocimiento. Si no sabe los motivos y el razonamiento de lo que estudió, entonces no va a poder comprender la Torá de forma correcta. Y por eso muchas veces incluso yo me he visto enfrentado en ciertas situaciones donde la gente dice, bueno, pero es que no puede haber sido que se abrió el mar. No puede ser que cayó maná del cielo, no puede ser que ocurrió ciertas cosas en la Torá. Y yo les pregunto, pero la única vez que has estudiado ese pasuk o ese momento ¿fue solamente cuando lo escuchaste en el colegio y nunca más lo volviste a escuchar? ¿O lo escuchaste una vez en la sinagoga y nunca más volviste a profundizar? La Torá es mucho más que una vez escucharlo, es una profundización muy grande. Entonces, obviamente que si lo escucho una sola vez de pasada, entonces no lo voy a poder comprender de una forma correcta. O muchas veces vemos que hay gente que cumple Torah o Mitzvot y los vemos como exagerados. No entiendo por qué hacen eso, no entiendo por qué se tapan así, por qué cumplen así, por qué hacen así. Pero solamente te estás quedando con lo que ves, pero no estás profundizando. Entonces nunca vas a poder entender de forma correcta. Después viene y dice, si no hay sustento, no hay Torah. Y men quema en Torah. Entonces si la persona no tiene cómo sustentarse, entonces no puede estar estudiando Torah, ya que no se encuentra tranquilo. Y después viene y dice, si no hay Torah, no hay sustento. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién no dedica tiempo para estudiar Torah? ¿De qué sirve su sustento? Por la vida sin Torah es carente de sentido. Entonces, de vuelta, si no hay Torah, no hay sustento. ¿Por qué? Porque ¿de qué sirve todo el sustento si no le estoy dando sentido a mi vida? Voy a vivir una vida, ¿no es cierto?, muy vana. Entonces les quiero dejar acá un mensaje. Estudiamos, ¿no es cierto?, hace algunas semanas atrás sobre una Mishnah que decía lo siguiente. Rabbi Eliezer ben Azariah solía decir que aquella persona cuya sabiduría excede a sus acciones, ¿qué quiere decir eso? Que la persona que sabe mucha Torah, pero practica solamente algunas mitzvot, finalmente su sabiduría no va a perdurar. Eso dice Rabbi Eliezer. Y por el contrario, aquel que su objetivo primordial es cumplir las mitzvot de Hashem y hacer actos de bien,
Ninguna idea e influencia ajena podrán alejarlo de sabiduría. ¿Por qué? Porque lo está llevando a la práctica. ¿Ok? Entonces, de esta Mishnah aprendemos que las mitzvot se parecen a las raíces de un árbol y la sabiduría es representada por las mismas ramas. Por eso, aquella persona cuya sabiduría excede a sus actos se parece a un árbol que sus raíces son pocas y sus ramas son muchas. Y cuando venga un viento fuerte, el árbol se va a caer porque las raíces son débiles. Igualmente aquella persona que aumenta su conocimiento de Torah de una forma increíble, pero no tiene ese respeto a Hashem, no tiene ese respeto a las mitzvot, en hacer, en llevar a la práctica, terminará abandonando, ¿no es cierto?, el camino a la Torah. ¿Por qué? Porque no lo está llevando a la práctica, no le está dando el aliño, el condimento a su vida. ¿Para qué están las mitzvot? ¿Para qué está el cumplimiento? ¿Porque Hashem las necesita acaso? ¿Hashem necesita que yo haga una mitzvah? ¿Cómo puede ser si Hashem es todopoderoso? Él no necesita nada de mí. La razón por la cual hacemos mitzvot y cumplimos todos estos conceptos que estudiamos es porque queremos crear una relación con Hashem, que no es nada más ni nada menos que nuestro Padre, el creador del universo. Y eso es lo que queremos, tener una relación con el creador del universo. En el Igereta Rambam de Nachmanides es una carta que él escribió a sus futuras generaciones. ¿Ok? Es un libro que se los recomiendo mucho, no es un libro muy grande, de hecho está traducido al español para aquellos que les interesa. Y dice lo siguiente, dice, sé siempre cuidadoso de estudiar la Torá para cumplirla. No estudies Torá porque sí, porque tengo tiempo libre nomás, o porque quiero escuchar cosas lindas. Estudia Torá para cumplirla. Y cuando hayas terminado de estudiar, dice, investiga lo que hayas estudiado, ¿ok? Y ponlo en práctica. O sea, no solamente me quedé con el concepto, sino que investigué, profundicé en el concepto y lo incorporo en mí, lo hago parte mía y lo echo a andar a la práctica. Es decir, que no sea más nuestra sabiduría que nuestro cumplimiento, sino que reflexionemos de lo que estudiamos, cómo lo podemos llevar a la práctica y qué debemos mejorar en las mitzvot que ya, a lo mejor ya cumplimos. Les quiero contar una historia y con esto cierro. Hemos estado hablando todo el rato que si no hay uno, no hay lo otro. De vuelta, ¿qué va primero, el huevo o la gallina? Y nos damos cuenta que ambos son fundamentales. Pero, ojo, que cuando una persona va a estudiar mucha Torah, va a escuchar muchas clases de Torah, tiene que entender que tiene que incorporar eso en su vida. No saco nada con incorporar y no llevar a cabo. Ahora de vuelta, imagínate, hago una mitzvah, pero al hacer esa mitzvah cometo muchos errores. Me enojo o soy impaciente y empiezo a, ¿no es cierto?, a de cierta forma malformar mi persona. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y quiero cerrar con una historia muy linda de Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov, Zichrono Libraja, que dice lo siguiente. Dice, un año este gran rabino, ¿no es cierto?, vivía en una época, en un año donde había una escasez muy grande de etrogim. Y se estaba acercando la fiesta de Sukkot. Y todos los Yehudim estaban como locos tratando de conseguir su etrog, ¿ok? En un año de mucha escasez. Entonces, en víspera de Sukkot, llegó un Hasid y le entregó al rabino, un etrog. Y no solamente era un etrog, sino que era un etrog hermosísimo para poder cumplir la mitzvah. El rabino, ¿no es cierto?, se le llenó la cara de lágrimas, estaba muy emocionado, muy contento, abrazó a este Hasid y le agradeció, le dio bendiciones por dar la oportunidad en este año de escasez de poder tener un etrog, y no solamente un etrog, sino un etrog bellísimo. En la mañana siguiente, como es costumbre de los Hasidim, el rabino fue a la mikve antes de Shaharit, antes del rezo de la mañana, y fue acompañado de su shamash, de su acompañante, de su secretario. Y el shamash se queda fuera de la mikve esperándolo y le cuida su etrog. El shamash empieza a ver el etrog y dice, bueno, un año de escasez de etrog, tengo acá la oportunidad, tengo un etrog en mis manos. A lo mejor puedo, mientras que el rabino está en la mikve, hacer la mitzvah del etrog
la brajá. Entonces empieza a sacar el etrog de su caja y al sacarlo se le resfala el etrog, ¿ok? Y el etrog se rompe y queda inválido para hacer la mitzvah. El Shamash se empieza a llenar de angustia, se vuelve muy nervioso, se pone pálido, no sabe qué hacer, empieza a temer por el Rebbe, que cuando salga el rabino lo va a ver y no va a tener el etrog para hacer la mitzvah, y estamos un año de escasez, no va a poder conseguir otro, y hasta que le dieron el etrog, ¿qué voy a hacer? Estaba hiper nervioso. Y el rabino sale y lo ve así pálido y dice, amigo, ¿qué pasa? Le dice, lo que pasa es que yo quería cumplir la mitzvah de Trok y se me cayó y ahora está inválido y tengo miedo de que te enojes conmigo. Y el rabino, escuchen esto, miren lo que le contestó. Le contestó, es verdad que es una mitzvah decir brajá sobre un etrog este día. Y es una mitzvah también de Hashem, de que ahora yo no me enoje. Es por eso que acepto esto como algo minashamaim y no me enojo, ya que lo que pasó fue providencia divina. Lo que pasó lo mandó Hashem. Hashem quiso que ese troc se caiga y que yo no lo pueda, ¿no es cierto?, no pueda hacer la brajá este año. Entonces, se fue el rabino a la sinagoga y hizo las tefilot de Sukkot, obviamente sin su etrog, con alegría alabando a Hashem por haber superado esta prueba tan difícil y que se haya podido controlar sus instintos, de no haberse enojado, de no haber avergonzado a otra persona. Es verdad que la mitzvah más importante del día era hacer la brajá del etrog, pero ese Hashem que le comandó hacer la brajá con el etrog es el mismo Hashem que ese hizo que se destruyera ese etrog y que ahora no puede hacer la brajá. Entonces tenía y no le quedaba nada más que estar contento con lo que le estaba mandando a Hashem en ese momento. Amigos míos, estudiemos Torah, llenémonos de Torah, empapémonos de Torah. Tenemos aquí lleno de Sheburim, de clases, pero incorporémoslos a nosotros, hagámoslos parte nuestra, pero quedémonos con aquellas cosas que son importantes. ¿Ok? No saco nada con tener un etrog si voy a enojarme. Tenemos que hacer mitzvot, tenemos que cumplir mitzvot, pero tenemos que también refinarnos, mejorar nuestras cualidades, mejorar como personas, mejorar como Yehudim. ¿Por qué? Porque a eso vinimos al mundo, vinimos a mejorar, a ser mejores. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos, si Dios quiere, el miércoles.